Muy buenas tardes, profe. Espero que se encuentre muy bien. Bueno, nosotros para la actividad asignada del caso de corrupción, nuestro grupo conformado por Erika García, Ugilber Ramírez y yo, Juan Camilo Santamaría, escogimos uno de los casos más sonados en Colombia y en Latinoamérica, realmente, que fue el caso de Odebrecht. Bueno, para iniciar entonces vamos a explicar en qué consistió este caso. Odebrecht es una multinacional de origen brasilero encargada de trabajos de infraestructura, de realizar trabajos de infraestructura. Es una empresa dedicada a la ingeniería a lo largo de Latinoamérica. Entonces ha trabajado en varios países, ha trabajado en varios países, Argentina, Brasil, México, bueno, a lo largo de toda Latinoamérica, donde hacían puentes, hacían carreteras, hacían distintos tipos de obras de ingeniería. Pero ¿qué pasó? Los CEOs, los directivos de esa empresa, digámoslo así, que desviaron su trayecto, incurrieron en corrupción. ¿Por qué? Porque estaban designando dineros para dar sobornos a los distintos funcionarios, partidos políticos de cada país para que estos grupos asignaran o les dieran prelación en la asignación de contratos. Después de las investigaciones, pues digamos que se empezaron a ver muchas falencias y pues digamos que al final se derrumbó. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba la estructura? Eh, desde las directivas se contactaban con los funcionarios públicos de los diferentes países encargados de asignar los contratos o de generar los procesos de licitación, por ejemplo en el caso de Colombia, y darles prebendas, que si no cumplían con algún documento, que si les hacía falta algo, pasar por alto y al final lograr asignarles los contratos así no cumplieran con las condiciones, con los requerimientos. Entonces, desde el punto de vista ético profesional, pues acá vemos varias aristas de este caso. En primer lugar, podemos ver eh, que la corrupción pues viene desde los altos directivos, ¿sí? Que son la mente maestra que decide cómo ir y cómo manipular, cómo designar dineros para esto, porque el rubro de corrupción incluso llegó a tener un nombre en el departamento de la empresa. Entonces, desde la cabeza, pues se ve cómo realmente se prioriza el bienestar financiero de la compañía y se deja de lado el desarrollo de las obras, el desarrollo social, la competencia justa, porque en la mayoría de los casos, pues se les asignaban, como le menciono, sin cumplir los requerimientos. Eh, acá hay una frase muy importante que, que nos dice que la ética profesional es el escudo contra la corrupción y el motor para avanzar a nivel de sociedad. Y digamos que analizándolo con todo este contexto, es importante que en todos los niveles de la escala jerárquica, desde el más alto al más bajo, pues siempre haya esta ética. ¿Para qué? Pues para garantizar no solo nuestro bienestar, sino el bienestar de una sociedad. Como nos damos cuenta, la corrupción es un problema que carcome una sociedad. Lastimosamente, pues en Colombia podemos ver que este problema nos ha traído muchas consecuencias graves de retrasos, de injusticias, de polarización, de guerras, de violencia. ¿Sí? Que si las cosas se hubieran hecho desde un punto de vista ético y profesional, pues digamos que hubiera seguido adelante. Volviendo con el caso de Odebrecht y enfocándome en Colombia, vamos a ver cómo se contactan con los grupos de Colombia, los sobornan, en eso hay metidos varios políticos. Estos políticos acceden al soborno y dan los contratos a Odebrecht. Entonces, desde el CEO de la compañía hasta la escala más baja, hasta los mandos medios, perdón, tenían conocimiento de cómo funcionaba la empresa. Y pues vemos que estaban metidos abogados, ingenieros, toda la parte directiva de la empresa, pues realmente ya tenía conocimiento de cómo funcionaba. Digamos que la parte operativa, a los cargos más bajos, pues si no, los encargados ya de realizar las obras, eran los que muchas veces pues no tenían conocimiento, no tenían ningún tipo de responsabilidad en este asunto. Pero desde los directivos de mando alto, los de mando medio,
pues ya sabían cómo funcionaba, cómo era el proceso para sobornar y para que les asignaran los recursos. Y acá la enseñanza es que al final todo esto pues se llegó a saber, se llega a saber y, y esto cómo afecta a la compañía, cómo afecta a los países. Actualmente hay procesos jurídicos en Brasil, hay varias personas ya capturadas, en Colombia hay varios procesos por esto mismo. Y nos muestra cómo la ética realmente al final sí es importante, sí es valiosa, sí es útil, porque a veces creemos que no es útil, pero cuando se hacen las cosas bien, a veces se pasan por dificultades, pero al final se realiza el objetivo de una manera mucho más satisfactoria, agradable y que realmente genera un desarrollo real a una sociedad que lo necesita y que lo merece. Así damos por concluido entonces esta explicación. Cualquier novedad, pues quedamos atentos. Muchas gracias, profe.